El asesino del Zodiaco sigue siendo uno de los asesinos en serie más notorios y esquivos de Estados Unidos, operando en el norte de California a finales de los años 60 y principios de los 70. Se atribuyó la responsabilidad de 5 asesinatos, pero insinuó muchos más a través de cartas crípticas, cifrados y burlas. El Zodiaco manipuló a los medios y aterrorizó al público. Hasta el día de hoy su identidad sigue siendo desconocida, dejando atrás un escalofriante misterio. La ola de crímenes del Zodiaco comenzó el 20 de diciembre de 1968 cerca de Vallejo, California, cuando Betty Lou Jensen y David Faraday fueron asesinados en un Lover's Lane. El automóvil de la pareja estaba estacionado en Lake Herman Road cuando un atacante desconocido disparó múltiples veces, matando a ambos adolescentes. Esto marcó el inicio de un reinado de terror. 7 meses después, el 4 de julio de 1969, Darlene Ferrin y Michael Mageau fueron atacados en Blue Rock Springs Park. Michael sobrevivió a pesar de recibir múltiples disparos y describió al tirador como un hombre corpulento de entre 20 y 30 años. Darlene, sin embargo, sucumbió a sus heridas. El 27 de septiembre de 1969, Brian Harnell y Cecilia Shepard estaban haciendo un picnic en el lago Berryessa, cuando un hombre disfrazado con un traje de capucha y un símbolo de círculo con una cruz se les acercó. Los ató, los apuñaló múltiples veces y dejó un mensaje escrito a mano en la puerta del auto de Brian, atribuyéndose el ataque. Cecilia murió a causa de sus heridas, pero Brian sobrevivió. La última víctima confirmada fue Paul Stein, un taxista asesinado de un disparo en su taxi el 11 de octubre de 1969 en San Francisco. A diferencia de los crímenes anteriores, este ataque ocurrió en un vecindario poblado, y testigos vieron al asesino limpiar el taxi y alejarse. El Zodiaco contactó por primera vez a las autoridades en agosto de 1969, enviando cartas idénticas al Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. Estas cartas detallaban los crímenes e incluían un cifrado que, según él, revelaría su identidad. El cifrado, descifrado más tarde por un maestro de escuela y su esposa, contenía un mensaje escalofriante. Me gusta matar gente porque es muy divertido. En los siguientes años, el Zodiaco envió una serie de cartas y postales a los periódicos, burlándose de la policía y alardeando de sus crímenes. Incluyó cifrados, acertijos y extraños diagramas, a menudo firmados con el símbolo de círculo con una cruz. Sus mensajes se volvieron más erráticos, incluyendo afirmaciones y amenazas bizarras, como planes para atacar autobuses escolares. Uno de los cifrados más infames, el código de 340 caracteres, enviado en noviembre de 1969, permaneció sin resolver hasta diciembre de 2020, cuando finalmente fue descifrado. Contenía un mensaje perturbador, pero no ofrecía pistas sobre su identidad. La comunicación enigmática del Zodiaco profundizó el misterio, convirtiendo sus crímenes en un rompecabezas macabro para las fuerzas del orden y los investigadores aficionados. Las agencias de aplicación de la ley en el norte de California lanzaron investigaciones extensas, recopilando pruebas, entrevistando testigos y analizando las cartas del Zodiaco. A pesar de sus esfuerzos, ningún sospechoso fue vinculado definitivamente a los asesinatos. Arthur Lee Allen surgió como el sospechoso más prominente debido a pruebas circunstanciales, incluida su proximidad a las escenas del crimen y su comportamiento peculiar. Sin embargo, los análisis de huellas dactilares, escritura a mano y ADN no lograron vincularlo al Zodiaco. Los avances en la ciencia forense, como el análisis del material genético de las cartas, han sido inconclusos. A pesar de avances ocasionales, incluyendo una afirmación en 2021 de un equipo de investigadores que nombró a Gary Francis Post como el Zodiaco, ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada por las autoridades. Los expertos creen que el Zodiaco era un narcisista manipulador que buscaba poder y atención. Disfrutaba infundir miedo y usaba los medios para amplificar su notoriedad. Su capacidad para evadir la captura sugería inteligencia y un conocimiento meticuloso de los procedimientos policiales. Sus cartas revelaban un humor oscuro
y una fascinación por los acertijos, lo que indicaba una mente perturbada pero calculadora. Los métodos y estilo de comunicación del Zodiaco lo han convertido en un objeto de fascinación para los perfiles criminales y psicólogos. Su caso cautivó a la nación. Los periódicos imprimieron sus cartas, cifrados y amenazas, generando un miedo y especulación generalizados. El Zodiaco se convirtió en un símbolo del terror, inspirando libros, películas y documentales. La fascinación pública ha mantenido vivo el caso, con investigadores aficionados dedicando sus vidas a resolver el misterio. El papel de los medios en amplificar el alcance del Zodiaco ha sido criticado, ya que podría haberlo alentado a continuar con sus crímenes. Sin embargo, también aseguró que su historia permaneciera en el ojo público, preservando detalles críticos y testimonios de testigos. Las teorías sobre la identidad del Zodiaco han variado desde plausibles hasta extravagantes. Algunos creen que era un hombre local familiarizado con la geografía del área de la bahía. Otros teorizaron que tenía antecedentes militares debido a su precisión y habilidades criptográficas. En 2021, un equipo de investigadores independientes afirmó que Gary Francis Post, un hombre con antecedentes criminales y presuntos vínculos con el caso, era el Zodiaco. Señalaron pruebas físicas y testimonios de testigos, pero la policía no ha verificado estas afirmaciones. El asesino del Zodiaco sigue siendo una figura perdurable en la historia del crimen real. Sus cartas enigmáticas, su inquietante disfraz y su identidad sin resolver han inspirado innumerables obras de ficción y análisis. Representa los límites de la aplicación de la ley y el atractivo oscuro del misterio. La influencia del Zodiaco va más allá del crimen. Su caso ha moldeado la forma en que los medios manejan las investigaciones criminales y ha resaltado la importancia de los avances forenses. Su historia sigue resonando, sirviendo tanto como una advertencia como un recordatorio de lo desconocido. A pesar de los avances en la tecnología del ADN y las investigaciones en curso, la identidad del Zodiaco sigue siendo un misterio. Las familias de las víctimas aún esperan respuestas, y la policía sigue comprometida con la resolución del caso. La capacidad del Zodiaco para evadir la captura durante décadas subraya la complejidad de sus crímenes y los desafíos de reconstruir la verdad. La historia del asesino del Zodiaco es un recordatorio inquietante de la fragilidad de la justicia y el poder perdurable del misterio. Sus crímenes, cartas y cifrados han dejado una huella imborrable en la historia estadounidense, cautivando a generaciones. Mientras esperamos una respuesta definitiva, el Zodiaco sigue siendo un escalofriante símbolo de lo desconocido, dejándonos con una pregunta persistente. ¿Quién fue el asesino del Zodiaco?